6:39 de la mañana, la agencia española EFE titula El Congreso de Perú destituye de manera express a la presidenta Dina Boluarte. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida anoche de manera fulminante en el Congreso de Perú, controlado por un grupo de partidos de derecha que la había sostenido desde que asumió el poder y que ahora la sacó del sillón presidencial de forma abrupta y con la mirada puesta en las elecciones generales convocadas para abril de 2026. Tras aprobar con 122 votos a favor la permanente incapacidad moral de la mandataria, esto va entre comillas, para hacer frente al auge del crimen organizado en el país, la vacante de Boluarte fue ocupada de manera interina por el presidente del Parlamento, el derechista José Gerí, que inmediatamente fue investido como jefe de Estado y se convirtió en el séptimo presidente de Perú en apenas 9 años. Casi que un presidente por año lleva en ese récord que está llevando Perú. Bueno, Saúl, así de inestable ha sido la situación para los peruanos. Vamos inmediatamente a Perú con Iván Arenas Ramírez, analista político peruano, para que nos hable sobre el contexto en que ocurre esta destitución. Iván, buenos días, adelante. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Bueno, ¿cómo se interpreta, cómo reacciona Perú ante esta noticia definitivamente de alto relieve? El país se encontraba en una situación muy crítica, básicamente por las actitudes de la presidenta, que lo único que ha hecho en estos últimos meses es minimizar uno de los problemas más álgidos que tiene el peruano, que es básicamente la inseguridad ciudadana. En los últimos días habían ocurrido dos cosas importantes y trascendentales. La primera es una marcha de transportistas que paralizó Lima por 2 días, y la segunda es la matanza o el intento de asesinato de un grupo peruano de cumbia muy conocido aquí, que tiene muchos años en el Perú y que tiene muchísimo, digamos, seguidores en el Perú, que es un grupo norteño y en el cual salieron 4 personas víctimas de este intento de asesinato, por extorsión básicamente. La presidenta no tuvo reflejos, el Ministerio de Interior, que es el encargado de la Policía Nacional, tampoco tuvo los reflejos necesarios. Es más, era un tema pendiente de hace mucho tiempo. La presidenta minimizaba estos hechos diciendo que no contesten el teléfono, o en todo caso la presidenta iba de viaje y daba opiniones absolutamente distintas a lo que sucedía. Entonces, en el país, esto de alguna otra manera generó un clima de tensión muy fuerte, y definitivamente la posición de la presidenta llevó a que el Congreso de la República, un Congreso con más de 120 votos, digamos, sacara del gobierno por incapacidad moral permanente, ¿no? Y asumiera en efecto el presidente actual del Congreso, el señor José Gerí. Estamos en una situación en la que, como ustedes mismos decían, tenemos 9 presidentes en muy poco Ujú. tiempo. Y fíjate, esto es una cosa interesante porque el contexto económico en el Perú no está tan mal, estamos creciendo a más de 3%, si bien eso no es mucho, pero definitivamente crecemos a más de otros países de la región. Tenemos un sol, la moneda peruana, que es muy fuerte, a nivel macroeconómico el país no está tan mal, tenemos básicamente lo que se llama un superciclo de commodities en relación a la minería, oro, cobre. Y entonces el Perú económicamente, macroeconómicamente no está tan mal. El problema es a nivel micro, donde las extorsiones, la delincuencia, la criminalidad han crecido sobremanera, y eso ha irritado profundamente a los peruanos, ¿no? Ahora, profe, ¿hasta dónde y hasta cuándo debería estar el presidente del Parlamento encargado de la presidencia de Perú? Porque uno sospecha, o por lo menos se debe imaginar, que la preparación de unas elecciones presidenciales debería estar en puertas. Y segundo, pasado un poquito el tiempo, ¿qué garantías hay de que esa estabilidad política de la que estamos hablando llegue verdaderamente al tema político en Perú? Buenas preguntas. Mira, la primera es que el presidente tiene 9 meses. Importante decir que en abril pasado la presidenta Dina Boluarte hizo una convocatoria de elecciones de acuerdo a la ley. Ella lo hizo aproximadamente el 10 de abril, entonces ya hay una llamada oficial, es Mm. decir, una llamada constitucional a las elecciones del próximo año, que se van a realizar en abril la primera vuelta, y en caso de una segunda vuelta van a ser en junio. En todo caso, ya las convocatorias a las elecciones están hechas de tal Ok. manera que el señor José Gerí, que es el momento presidente,
del país solamente tiene 9 meses para gobernar. Su principal agenda son dos cosas importantes, él mismo lo ha dicho ayer en su alocución, en su primera alocución como presidente. Ha dicho básicamente que lo que ellos van a hacer es una transición, un gobierno de transición hacia unas elecciones absolutamente libres, porque en el Perú hay de alguna otra manera la sospecha de que siempre ha habido ciertas malas diligencias en las últimas elecciones. Y lo segundo, él ha dicho que él va a aplicar todo el rigor en medida de que la Constitución así lo permita contra la lucha hacia la criminalidad. Entonces, son dos cosas importantes. Uno, el tema básicamente que agobia a los peruanos, que es el tema de la criminalidad, las extorsiones, los asesinatos que han crecido exponencialmente, y la segunda es las elecciones que ya están convocadas, pero él de una u otra manera tiene que dar la tranquilidad, la transparencia a los partidos que están en este momento, tanto en el Congreso como fuera de él, y que van a participar en las elecciones próximas. Y en relación a lo otro, en efecto, mira, nada asegura que en el Perú, a partir de abril o de junio del próximo año, cuando pueda suceder una segunda vuelta, nada asegura que en el Perú vuelva nuevamente a hacer lo que está sucediendo ahora, es decir, una crisis de polarización constante entre primero Congreso y Ejecutivo, y la segunda crisis entre el Fujimorismo y el antifujimorismo. Entonces, en los últimos días, un candidato peruano, limeño, mejor dicho, fue a Puno y fue recibido con abucheos y estuvo a un paso de ser linchado, es decir, de ser tomado por algunos pobladores de la zona. Eso de alguna otra manera refleja lo crispado que está la situación en el Perú, y además lo difícil que va a ser las próximas elecciones. Entonces, probablemente estos sean unos 9 meses de cierta tranquilidad, pero nada asegura que a partir de abril o de junio del próximo año nuevamente vamos a tener un choque entre el legislativo y el ejecutivo, y segundo, entre que gane quien gane, no va a poder formar un gobierno de coalición, que este gobierno de coalición tiene que pasar expresamente, y así lo dice la Constitución, por la aceptación en su mayoría del legislativo. Entonces, nada garantiza que mañana más tarde Perú nuevamente se encrispe en el escenario político como que tenemos ahora tan politizado. Iván, en menos de un minuto se agotó el tiempo, pero tú has descrito que la situación económica, con los problemas que pueda tener, mal que bien, allí va. Y el Poder Legislativo, al tomar esta decisión, con mayoría de 120 votos, justifica el argumento por la permanente incapacidad moral de la mandataria para hacerle frente al auge del crimen organizado. ¿Qué valor tiene en esta situación de crispación, de inestabilidad para Perú, la posición del legislativo, que toma estas determinaciones y determina la historia en estos términos? Mira, en los últimos años el legislativo ha tomado de alguna otra manera mucha vigencia. Teníamos un gobierno muy débil después de las... Acuérdate que Dina Boluarte tomó la presidencia después del golpe de Estado del señor Pedro Castillo. Es más, ella ha sido su vicepresidenta, entonces ella tomó, pero en una situación muy débil. Ella tuvo muchas oportunidades para poder, de hecho el propio Congreso la apoyó a ella, su mayoría, al momento de iniciar su gobierno, que es en 23 que es el de diciembre de 22. Entonces, ella tuvo muchísimas oportunidades. Lo que pasa es que la frivolidad del gobierno parece ser, la ha hecho vivir a ella en un mundo absolutamente distinto, donde solamente se quedaba con las líneas macroeconómicas, con los números macroeconómicos, que bien son importantes, pero a nivel micro, como te decía, el peruano común y corriente estaba sufriendo extorsiones, y ya no solamente el empresario, es decir, el empresario, sino además estaban matando a transportistas porque no Bueno, pagaban cupos, extorsionadores, están cobrando a pequeños bodegas, que son básicamente pequeñas tiendas en este país. Entonces, ha habido básicamente un auge enorme de la criminalidad alrededor también de la minería ilegal. El oro está por 4.000 onzas en el mercado, la onza en el mercado. Entonces, hay una ola de criminalidad, parece indetenible. Entonces, por eso, Geri ha dicho una cosa importante, ha dicho que él básicamente va a desarrollar algunas políticas en el marco de la Constitución que sean muy duras contra la criminalidad, y eso básicamente tendría que pasar por una reforma y modernización de la Policía Nacional, donde se sospecha que también tendrían un componente de criminalidad y que serían apoyando a algunas bandas extorsionadoras. caray. Caray, como decimos en Venezuela, qué Sí, profundidad y señor. qué complejidad. Iván,
Lo mejor para los peruanos. Estamos muy atentos. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos, profe. Gracias. Iván Arenas Ramírez, analista político peruano. Volveremos.